Odebrecht. El fiasco del siglo. Muy buenas tardes, señora juez. Respetados colegas de la Fiscalía, respetado colega de la parte querellante, amigos defensores, apreciados defensores, y a todos los que nos escuchan, incluyendo el país. Señora juez, yo con el respeto que me caracteriza, quiero ante todo hacer algunas precisiones. Si he sentido alguna incomodidad a lo largo de la audiencia y por la forma en que se ha desarrollado. Y acostumbro, y siempre lo haré así además, dirigirme al tribunal con respeto, dirigirme a los fiscales con respeto, a los querellantes y a todas las partes en general. Pero eso bajo ningún concepto puede significar que no se digan las 4 verdades que el país necesita escuchar. Porque el día que yo tenga que hacer eso, porque me veo conminado ya sea por un juez o por un fiscal, ese es el día que tienen que meterme preso en la audiencia para callarme la boca. Señora juez, aquí la Fiscalía ha indicado que se ha atacado personalmente a fiscales. Y lo que quizás ha querido decir la Fiscalía es que la defensa sacó públicamente, como ellos se han referido a nuestros representados, respetuosamente sí lo han hecho, pero a mi representada le han dicho respetuosamente lavadora de dinero. Yo respetuosamente tengo que decirle a la Fiscalía que ellos no han llevado una investigación objetiva. Y que lo que yo mencioné sobre el fiscal Mahmoud Daoud Hassan no es algo que no esté en el expediente. Y me refiero de manera puntual a la foja 881, en la cual el testigo Eduardo Bonilla, que trabajaba para la firma del hoy fiscal, en la firma PMC, International Legal Services, indicó en su declaración jurada que el socio de la firma de abogados que constituyó Constructora Internacional del Sur, por donde pasaron casi 400 millones de dólares, y está en esa foja que le menciono, señora juez, se llama Mahmoud Daoud Hassan. Con esto, ¿yo estoy indicando que el fiscal haya cometido algún delito? No. Constituir sociedades no es un delito. Pero lo que sí es cierto es que no puede un fiscal investigarse él mismo. No puede un fiscal representar la causa en donde él es mencionado. Y ciertamente me incomoda como defensor que casualmente quienes fueron clientes en su momento dado de esta firma, me refiero al señor Olivio Rodríguez, a Humberto de León y Eduardo Patrao, a quien aquí la propia Fiscalía le ha mostrado gráficas que indican que pasaron cerca de 400 millones de dólares, tengan acuerdos de días multa. Porque eso no es lo que le dicen al país. Al país le dicen que es que estamos llevando una lucha frontal contra la impunidad. Y yo quiero empezar por ahí. El señor Ravelo, dentro de esta causa, y luego usted va a entender el porqué de esto, supuestamente es la cabeza de Odebrecht. Esta audiencia se llama la audiencia de Odebrecht, pero es la audiencia de Odebrecht sin Odebrecht. Esta es la audiencia en donde mencionan que todas estas personas supuestamente participaron en un esquema
Pero ninguna de esas personas está aquí, porque al señor Miglacio también le hicieron un acuerdo de pena, que es 0 días de cárcel. Al señor Olivio Rodríguez le hicieron un acuerdo de pena, que es 0 días de cárcel. Al señor Luis Darrocha le hicieron un acuerdo de pena de 0 días de cárcel. Al señor Gabriel Alvarado Far tiene una pena de prisión que se convierte a días multa. El señor Humberto de León, por donde pasaron cerca de 400 millones de dólares en la cuenta de Credit Corp Bank, le dieron una pena que puede ser convertida a trabajo comunitario. Eduardo Patrao, días multa. Amado Barahona, 0 días y exclusión de cargos. José Luis Sáenz, le dieron una pena de días multa, que cuando no les pagó la multa, vinieron a revisar eso. Olmedo Méndez, días multa. Y así, señora juez, yo le puedo mencionar una cantidad de personas y yo me pregunto si el Ministerio Público está intentando mandar un mensaje fuerte a la sociedad de que no se debe blanquear dinero. Entonces, ¿cómo es que todas estas personas que van al Ministerio Público y según ellos le dicen, sí, yo cometí blanqueo de capitales, todos terminan afuera de la cárcel? Y me faltaron varios. Entonces, señora juez, este proceso tenía un fin, y es un fin de carácter político. Un fin de carácter político que ha afectado claramente al expresidente Martinelli, pero no solo a él, sino también a sus amistades, socios, familiares, etcétera. Y ahí entra mi representada Aurora Mudaraz. Y nosotros empezamos porque yo le voy a demostrar que esto es político y le voy a demostrar que hay otra cara de lo que aquí han presentado. Y como le dije, le voy a demostrar que el Ministerio Público le mintió a usted, me mintió a mí y le mintió al país. Y aquí lo voy a sacar con los propios PowerPoint, porque si fuera por PowerPoint, nosotros tendríamos un problema. Pero aquí no se viene a probar con PowerPoint, aquí se viene a probar con pruebas. Y ahora, sí, me ponen mi PowerPoint, por favor, porque ahora empezamos con esto. Una verdad no se construye a punta de mentiras. Y yo le voy a demostrar a usted, señora juez, que el Ministerio Público le mintió. Empiezo por la parte técnica. ¿Qué se requiere para llamar a una persona a juicio? Porque es importante, ya no solo que la entienda usted, sino cómo se decidió hacer esta audiencia pública, que también lo entienda el país. Se requiere tener 2 presupuestos básicos: un delito probado y la grave vinculación de la persona. Si no hay un delito probado o si no existe el delito, pues mucho menos tenemos que hablar siquiera de la vinculación de la persona. Y es importante aquí distinguir que cuando hablamos de un delito probado, hablamos de lo que es típico, antijurídico y culpable, y que así está definido dentro de nuestro Código Penal. No estamos hablando de moralidad, no estamos hablando de si me gustó que se hicieran donaciones, si me parecía como en el 2094, porque yo hasta pudiera coincidir con ese punto de vista, que no estamos de acuerdo que no hayan topes de campaña, y por eso después se pusieron topes de campaña, pero esos son debates electorales. No estamos debatiendo tampoco aquí, porque no es la sede para hacerlo, es el Tribunal Electoral, si aquí se violó una norma electoral. Aquí tenemos que debatir, porque somos penalistas,
todos. Y aquí nos va a juzgar, no solamente a las personas que están imputadas aquí. Aquí nos va a juzgar el país, a los defensores, a la fiscalía, a los jueces. Aquí nos van a determinar si nosotros actuamos como penalistas y si de verdad nosotros probamos lo que teníamos que probar. Siendo que el Ministerio Público tenía que probarme un delito previo a tratar de vincular a cualquier persona, el Ministerio Público empieza por decirme que tiene un blanqueo de capitales. Pero es que el blanqueo de capitales no es un nombre, tiene varios apellidos y ya los vamos a ver, para que pueda hacer blanqueo de capitales. Me hablan de corrupción, pero no me presentan un delito de corrupción, por lo menos no en contra de mi representada, ni tampoco de quien dicen es amigo de mi representada, Ricardo Martinelli. Y como ellos lo presentan en conjunto, yo igualmente los defiendo en conjunto. Porque ¿qué sucede, señora jueza? Para que usted pueda tener un acto de corrupción, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Penal, es decir, la ley que la manda a usted y a mí, indica que será sancionado el servidor público. Primera condición que mi representada no tiene. Mi representada no es servidora pública. Y dice que tendría sí que recibir dinero, promesa o cualquier otro beneficio. ¿Pero para qué? No es solamente recibir dinero. Si yo voy y recibo dinero de un banco, yo no cometo delito. Si usted lo recibe por su salario, no, el verbo rector ahí recibió dinero, no basta. Los delitos tienen apellido. Y en este caso, el apellido es que tiene que ser para hacer algo propio de sus obligaciones o contrario a sus obligaciones. Y entonces Aurora no es servidora pública, ni tiene funciones de servidora pública, ni tampoco quienes ellos definen como amigo de mi representada y que es la verdadera razón por la que la ponen en este caso. Verá, señora juez, tiene que ser contrario a sus funciones. Y yo me leí ayer la Constitución Nacional a ver cuáles eran las funciones de Ricardo Martinelli como presidente de la República, para ver cuál fue la función que hizo de más o de menos. Y siendo que estaban listadas esas funciones, pues lo mínimo que pudo haber hecho una fiscalía aquí es decirnos qué dinero se recibió, de quién, a cambio de qué función hacer o no, y ninguna de esas cosas no las dijo. Entonces el delito de corrupción, a pesar de que no está imputado, a pesar de que ni siquiera se ha indicado cuál es, pues se mencionó aquí varias veces. Aquí me han querido hablar y aquí vamos a hacer, haciendo la precisión de que claramente los hechos indilgados a mi representada son falsos, pero han querido hacer ver que si fueran ciertos sería blanqueo de capitales. Y yo, por el ejercicio del debate jurídico, nosotros vamos a establecer aquí que dice el delito de receptación de bienes provenientes del ilícito. Dice que sin haber tomado parte en el delito, reciba dineros, valores u otros objetos que sabía que provenían del delito. A ver, porque es muy importante distinguir aquí qué sería blanqueo de capitales y qué sería en otro caso receptación de bienes provenientes del ilícito. Y esto es importante, señora juez, porque como usted falló en este acto de audiencia, ya el delito de corrupción estaría prescrito y también el de receptación de bienes provenientes del ilícito. Pero también le puedo decir que este también sería un hecho no demostrado por la Fiscalía, porque la Fiscalía no ha dicho cómo es que, primero, el bien viene de un delito tan siquiera, de qué delito es que viene, y segundo, que Aurora Muradás tuviera algún conocimiento de eso, y tercero, que es que en efecto lo hubiera recibido, porque de eso voy a hablar al final de mi presentación. Vamos a hablar otro delito, porque aquí si se es penalista hay que saber distinguirlos. El encubrimiento.
quien después de cometido un delito y sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, si es que supuestamente ese era el elemento, pues tendría una pena que sería de 1 a 3 años y que también estaría prescrito. ¿Y qué diferencia hay, señora juez, entre estos delitos que yo le estoy diciendo y el blanqueo de capitales que tienen? Sí, tienen algunas cosas en común. El que reciba, el que agarre y convierta, el que transfiera, tienen algunas cosas en común. Pero ahora vamos a hablar de lo que es blanqueo de capitales. Y yo no necesito ir a Harvard para saber lo que es blanqueo de capitales. Yo orgullosamente, que me he leído mi par de libritos sobre esto, sé que tengo que estar inserto en el tipo penal. ¿Y qué es el tipo penal? Es que si usted ve este delito, dice quien personalmente reciba, deposite, negocia, transfiera o convierta dinero. Y entonces yo me pregunto, señora juez, ¿hasta ahí llega el delito o eso tiene un montón de palabras más? Y claramente tiene un montón de palabras más. Porque es que si nada más fuera quien personalmente reciba, deposite, negocie o convierta dinero, entiéndese que todos estuviéramos presos porque todos recibimos de alguna manera dinero. Entonces, no es solamente recibir dinero. Tiene que ser de una actividad ilícita. Y no cualquier actividad ilícita. Tiene que ser de ese catálogo específico que nuestros diputados pusieron en ese código penal. No basta con eso. Basta, porque si no, viene un narcotraficante, el dinero proviene del narcotráfico, yo lo gasto en McDonald's y ese señor de McDonald's recibió y convirtió. Pero hay unas sabiendas también, o quien razonablemente pueda prever eso. Y también, señora juez, existe la última frase que al Ministerio Público le encanta olvidarse de esa frase, que es que quien tenga por objeto ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito. Entonces, para yo resumir esto tiene 6 presupuestos básicos. ¿Qué es quién? Pues por supuesto tiene que ser una persona, no puede ser un gato, un animal, un perro. Tiene que ser una persona quien comete la conducta. Tiene que recibir, depositar, negociar, transferir o convertir. Tiene que ser dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros. Tiene que preverlo razonablemente y tiene que proceder de alguno del catálogo de los 30 y tantos delitos que existen en la norma. Entiéndase que si yo agarro $500,000 que devienen de un hurto, yo no cometo blanqueo de capitales. Es dinero proveniente de un ilícito, sí, pero no es el delito precedente. Si hago lotería clandestina, lo mismo. No puede ser blanqueo de capitales. Hasta hace poco, la evasión tributaria no lo era y de hecho todavía no lo es, salvo que sea arriba de 300,000 balboas. El lobismo, que es la palabra que me han mencionado como 150 veces aquí, no es un delito precedente. El tráfico de influencias, si es que quisieran llegar a ese extremo y que tampoco han procesado a nadie por eso, pues tampoco es un delito precedente del delito de blanqueo de capitales. Y finalmente, como dije, tiene que ser con el objeto de ocultar, encubrir, disimular su origen ilícito. ¿Qué quiere decir eso? Esto es un delito que va contra la economía nacional. ¿Y por qué va contra la economía nacional? Porque lo que busca proteger es la economía nacional. Por eso ese es el bien jurídico tutelado. Porque yo, en teoría, si yo voy a lavar plata y yo recibo dinero ilícito y lo que yo hago es ponerme a construir casas, a mí como lavador no me interesa tener ningún tipo de ganancia. Yo construyo casa, hago lo que sea, y mi competidor sí tiene que pagar impuestos y tiene que hacer ciertas cosas.
Así es que yo estoy haciendo una competencia desleal y afecto la economía. Y eso es lo que es el blanqueo de capitales. Entonces, pero si a mí me regalan una cartera, si a mí me regalan un zapato, y eso es para mí, yo no cometo el delito de blanqueo de capitales porque eso no es una afectación a la economía nacional, que es el bien jurídico tutelado. Por supuesto, adicional, y esto va inserto incluso en el tipo, tiene que ser cometido con dolo. Es un delito que nuestro Código Penal, por vía del artículo 26, exige que se cometa con dolo. La Fiscalía vuelve y me dice varias veces aquí, lo he tenido en otros casos y por fortuna ya se los han aclarado varias veces, en tribunales superiores, que es que aquí existe la inversión de la carga de la prueba. A ver si nos entendemos bien, señora juez. Constitucionalmente, no a nivel de ley, soy inocente hasta tanto a mí se me pruebe lo contrario. A eso se llama un principio constitucional de presunción de inocencia. De lo que habla la inversión de la carga de la prueba es que en materia de bienes, los que ya se han imputado por blanqueo de capitales y ya le hayan dicho de qué delito es que precede y de dónde sale esa plata, si es que a mí me tienen bienes cautelados, porque puede ser que yo hasta el día de hoy estuve trabajando en un banco y todos mis fondos son lícitos, porque yo estoy trabajando en un banco. Pero de repente mañana blanqueé dinero y blanqueé $20,000. Y no porque yo blanqueé $20,000, a mí me pueden quitar todos los bienes que yo hice a lo largo de mi vida, porque como todos sabemos aquí no existe el delito de confiscación de bienes. Y este artículo lo que viene a decir es, señor Vallarino, entonces pruebe cuáles fueron los bienes que usted adquirió lícitamente. Y ahí es donde se invierte la carga de la prueba. Y yo vengo con recibos, facturas, salarios, etcétera, a demostrar eso. Pero no es que si a usted la agarran, señora juez, o a mí, o al fiscal, o a quien sea en este país, y le dicen, pruébame de dónde sacaste este televisor, y este carro y esta mesa, y si tú no tienes la factura, tú eres blanqueador de dinero. Porque ese no es el concepto de inversión de la carga de la prueba. Entonces, ¿cuál es el delito precedente? Hasta donde yo lo sé, el soborno involucra, como lo dije en el primer delito que expliqué, un funcionario que recibe una plata a cambio de algo por parte de alguien. Yo no escuché eso aquí. Yo no escuché, es que lo que pasa es que le pagaron a Juan González o a Ricardo Martinelli para ponerle $100 millones más a la cinta costera 4, a la 8 o a la 10. No escuché ese delito, usted lo cometió el 5 de agosto del año 2012, el 4, y este fue el pago que usted realizó. ¿Y sabe qué me duele, señora juez? Me duele lo primero que aquí he hablado de dilaciones de la defensa. Mire, señora juez, yo sufro del hígado y cuando yo oigo eso, tengo que volver al doctor. Porque esta fiscalía se pasó 6 años con un expediente y vienen a hablar de dilaciones de la defensa. Entonces, señora juez, yo sí esperaba que después de 6 años me pudieran decir a mí y al país qué fue lo que hizo, por supuesto, Aurora Muradaja, a quien represento, pero también que me dijeran qué hizo Ricardo Martinelli a cambio de ese dinero y también de todas las personas que representan. Pero la fiscalía no lo hizo. ¿Y qué me duele? Que ellos dicen que tienen 20 fue colaboradores eficaces que me dijeran. Y entonces las preguntas eran, ¿usted sabe quién es Águia? ¿Usted sabe quién es Periquito? ¿Usted sabe quién es esto? Y señora juez, las respuestas que ahora se las voy a mostrar no dicen que Ricardo Martinelli era Águia.
De hecho, mencionan a varias posibles personas y de hecho el propio Ravelo, y le voy a mostrar la declaración, dice no saber ni siquiera que ese sistema existía hasta el 2016. Pero la fiscalía tuvo 20 colaboradores enfrente. Varios salieron en televisión nacional en una audiencia previa. Y no pudo hacerle una pregunta tan sencilla y cerrada de paso. A cada uno de esos 20, ¿tú le pagaste a Ricardo Martinelli, sí o no? ¿Dónde, cuándo y por qué? Y ahí nos acabábamos todas las dudas. Pero es que las dudas, señora juez, si existen, tienen que favorecer a mi representado. Porque ¿qué bastaba preguntarle? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿En qué forma? Y si tan siquiera le pagaste. Y es que le voy a explicar. Bastaba hacer lo mismo con Aurora Muradás. Señor, ¿usted conoce a Aurora Muradás? ¿Le pagó a cambio de algo a ella? ¿Sí o no? Y no dábamos tantas vueltas ni nos pasábamos 6 años en un expediente. Me dan ese expediente en un mes y se lo acabo. Entonces, señora juez, aquí empezamos a hablar nosotros de peculado. Y aquí me encantó oír al querellante, un hombre brillante en derecho y a quien respeto. No coincido con algunos de los elementos que él planteó ayer, pero uno sí me encantó. Y dijo, es que estamos en un proceso que la Contraloría ha estado ausente. Entonces aquí nos han dicho es que aquí se inflaban las obras. Se inflaban las obras y aquí sufrieron los menos y los más necesitados y esto es una cuestión que afectó al erario público. Y yo le digo una cosa, están completamente equivocados. Uno, porque la gente lo que está viendo y usando son esas obras. Ahí están las obras de la cinta costera, ahí está el metro, ahí está la autopista, ahí están todas las demás cosas que se hicieron. Entonces, yo quiero saber cómo determinaba la fiscalía los sobrecostos. Porque los sobrecostos, ¿cómo se paraban enfrente de un puente y decían, a esto yo pienso que vale 100 millones, no, yo pienso que vale 120, ¿y quién de ellos es el que sabe bastante ingeniería? Porque es que aquí tenía que haber un informe de Contraloría, porque así es como lo manda la ley. No me puedes hablar de un delito contra la administración pública, del tipo de peculado, en el que como fiscalía no me puedas decir de dónde falta la plata. Señora juez, yo le hablé a usted y le dije que habían otros delitos precedentes. Y dentro de eso está, por ejemplo, robo, secuestro, extorsión, que son delitos precedentes del blanqueo de capitales. Y usted se imagina aquí una fiscalía viniendo a decirme, es que lo que pasa es que esos bienes derivan de robo. Ok, ¿a quién le robaron? ¿A dónde está la persona a la que le robaron? Es que vienen del secuestro. ¿A quién secuestraron? ¿Dónde está la persona que secuestraron? Y que usted le dijera, no, es que no ha habido ningún secuestro. Pero es que yo no he visto que ninguna institución haya dicho, tan siquiera, que existe un sobrecosto de las obras que ellos tienen. Y mucho menos el ente representante de este país, que es la Contraloría General de la Nación, para decir que hay $1 de sobrecosto. ¿Ha sido selectivo este expediente? Señora juez, usted me dirá si este expediente ha sido selectivo. Hasta hace 3 años, 2 años más o menos, el querellante de este proceso lo designó hoy uno de los imputados del presidente Juan Carlos Varela. Designó al querellante. La fiscal que llevaba este expediente y que según ella tenía información desde hace tiempo de las cuentas, de cómo iban, le aceptó un cargo de magistrado. Y están las fotos públicas.
a una persona que estaba siendo investigada por la fiscalía. Y yo me pregunto, en razón de esta selectividad, si el expediente ha sido selectivo, y aquí me voy a disculpar con el Ministerio Público, porque me ha tocado hacer un screenshot de las propias filminas que ellos han utilizado, y por derecho de autor digo que le pertenecen al Ministerio Público. Y usted ve las gráficas que ellos le trajeron aquí, y ahí dice Pachira S.A., Kingstal Financial, Constructora Internacional del Sur, Ralford Limited, Westphal Holding, Innovation Kinfield, Gerson Overseas, otra gráfica muy bonita de paso, y dice Select Engineer Consulting, Constructora Internacional del Sur. Abajo menciona otras 5 sociedades, gráfica nuevamente de la Fiscalía, Trident International, Innovation, Olivio Rodríguez. Y yo le pregunto, señora jueza, esta es otra lista de sociedades, créame, no eran 30 las que le puedo traer, son más de 200, 500 que hay en ese expediente, las que usted quiera. ¿Cuántas de esas sociedades fueron procesadas? Una sola, porque está vinculada a Ricardo Martinelli Berrocal. Y yo quiero que me digan, si esto no es selectivo, señora juez, ¿cómo me paro yo como fiscal aquí? Y yo le digo, Constructora Internacional del Sur lavó, Ingenier lavó, el banco tal lavó, esta cosa hizo, y yo traigo a una sociedad, si es que yo no tengo un expediente selectivo. Acuerdos de pena sin pena. Ya me adelanté a ese espacio. Pero es que, señora juez, lo que se vivió en este proceso fue único. Nosotros vivimos un expediente en el cual no se podía ver el expediente. Imagínese hacer una defensa sin poder ver el expediente. Mi representada, Aurora Muradás, en un expediente de 1.3 millones de hojas, la vincularon la última semana después de tener el expediente 6 años con ellos, restando el derecho de defensa para que en una semana hiciera los descargos, cuando usted sabe que en una semana no pudimos ni leer la vista fiscal aquí. Y señora juez, de hecho esa es una incidencia de nulidad que yo presento en este proceso por violación al debido proceso, artículo 32 de la Constitución Nacional, como también porque investigaron desde el 2017 al expresidente Ricardo Martinelli, siendo un miembro del Parlacén, cuando era algo privativo de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso solo indicaba desde ese momento hacia dónde se dirigía, hacia Ricardo Martinelli, sus amistades y su centro cercano. Y ahora quedó, y eso sí tengo que decirle que realmente no me disgusta tanto, vinculado el expresidente Juan Carlos Varela, respondiendo por la presión pública, y que de paso sea, pero ya es asunto de su defensa, él también tiene condición de Parlacén y también es presidente de la República y era presidente de la República. Yo tampoco sé qué hacía la Fiscalía investigando y por eso también presento un incidente de nulidad, señora juez. El dolo selectivo. ¿Cómo me siento yo que represento una defensa? Pero también cómo se sienten un montón de personas en el país cuando la Fiscalía viene a cuestionar un cheque de $35,000 que no tiene ni la cuenta bancaria a Aurora Muradás. Pero aquí a un señor Roberto Gutiérrez de Rosas y Rosas, que lo presentó el señor fiscal Masmat Hassan, dice que recibió casi $5 millones y que cambiaba cheques por 200,000, 300,000, 200,000, 300,000, 200,000. Y también todos los cheques que se cambiaban dentro de la Sociedad Constructora Internacional del Sur, que conoce perfectamente el fiscal. Y a ese señor no lo procesaron.
Porque es que él cómo iba a saber que esa plata era de blanqueo de capitales. 5 millones de dólares. Pobrecito, no sabía. A pesar de que la cambiaban en efectivo todas las semanas. El dinero mágico. Así he decidido llamarlo, señora jueza. Porque ¿qué es el dinero mágico? El dinero mágico es que logra convertirse en bueno o malo dependiendo a quién le toca. Nosotros hemos sostenido en esta defensa, y así lo voy a probar en unos minutos, que el dinero que venía desde arriba, ni la fiscalía, ni siquiera Andrés Ravelo, y lo va a ver usted en su declaración que yo le voy a poner, sabe de dónde salía. Y la fiscalía, si lo sabe, no lo dijo. Lo que sí estamos claros es que cuando ese dinero llegó a donde en el 2009, cuando Ricardo Martinelli no era ni siquiera un funcionario público, no podía haber delito de corrupción. Lo que sí estamos claros es que cuando llegó donde Aarón Mizrachi, entre empresas privadas, no funcionarios públicos, para la fiscalía el dinero era malo. El mismo dólar, cuando llegó donde Ricardo Martinelli, e incluso donde Juan Carlos Varela, seguía siendo malo. Pero apenas ese dinero que ellos tienen la trazabilidad y que saben que son gastos de campaña, llegó a las televisoras, apenas llegó a pagar periódicos, apenas llegó a pagar periodistas, apenas llegó a pagar radios, en ese momento se convirtió en bueno. Mire usted. Entonces, esa selectividad. Ahora le vamos a la gran falsedad que le ha dicho el Ministerio Público. Yo le dije a usted que le iba a demostrar, y así lo voy a hacer, que el Ministerio Público le mintió en su cara a usted y al país. Aquí se pararon los fiscales uno por uno y le dijeron: señora juez, aquí tenemos las delaciones y se ha dicho que todo lo de la caja 2 de Odebrecht, eso era para sobornos. Que todo lo de la caja 2 de Odebrecht era para pagos ilícitos. Que todos eran coimas. No dijeron que era para pagar a proveedores, no dijeron que era para pagar otro tipo de circunstancias que están en el expediente. Y le digo más, señora juez, la fiscalía ha sido un ciego voluntario ante cosas obvias que están en un expediente. Y yo le voy a decir y le voy a revelar algo aquí hoy. De Odebrecht, muchos de esos ejecutivos, y así se va a probar, se robaron plata de la propia Odebrecht a sopretexto de los distintos supuestos seudónimos. Y a sopretexto de le vamos a dar dinero a otras personas, ellos mismos se quedaban con la plata. Y ya hay indicios de eso en el expediente. Pero usted sabe cómo verificaba la fiscalía quiénes eran estos seudónimos. Mickey Mouse, Dudy, Águia, Cachaza, ¿cómo era el otro? Brad, Pegasus, etc. ¿Sabe cómo verificaban? ¿Usted cree que aquí hicieron un peritaje informático a ese sistema para ver si eso era real? No tienen ni el sistema informático. Le preguntaban a Odebrecht, al condenado de Odebrecht, le preguntaban, ¿qué hay en ese sistema? Y ellos le decían lo que se acordaban. Entonces, empezamos por esto, señora juez. Foja 587-244. Y es la transcripción de la declaración de Andrés Luis Ravelo. Queriendo aclarar, como ya fue comentado por el mismo Luis Suárez, entiéndase que estos dos eran los que más conocimiento tenían esto. Luis Suárez era la persona del área de operaciones estructuradas a quien nosotros le hacíamos los pedidos, que ni todos los pagos en el país, de un país no existe evasión fiscal, eran ilícitos. Había pagos que eran coimas y habían pagos que no eran coimas. Y lo que unía los dos pagos
era que en ambos casos no eran pagos contabilizados. O sea, los pagos del área de operaciones estructuradas no eran contabilizados de ninguna manera, algunos siendo coimas y otros no eran coimas. Eran pagos a proveedores panameños o prestadores de servicios panameños que por alguna razón cualquiera o no querían pagar impuestos o más fácil cobrar en una cuenta de afuera, etcétera. Y yo le digo, señora juez, que yo no iba a hablar aquí ni de lo que estaba bien, ni que era moral, ni que era no, sino que aquí metieron a todo el mundo en un cartucho en un solo paquete. Porque si las personas tienen que le deben algo a la DGI, que lo procesen en la DGI. Pero sabemos que para el 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la evasión fiscal no era un delito precedente de blanqueo de capitales. Y entonces, señora juez, en ese mismo tomo, a foja 586-994, 586-995, la declaración de Luis Eduardo Darrocha, tiene conocimiento si los pagos de las operaciones estructuradas guardaban relación con proyectos realizados en Panamá, obras de infraestructura realizadas en Panamá. No tengo conocimiento de los motivos de los pagos. Estos son los delatores de ellos. O sea, esta es la gente que le está colaborando en la investigación. Esta es la gente que, según ellos, lavó para Panamá y Latinoamérica, desde Panamá y Constructora Internacional del Sur, cerca de $1.000 millones y que ellos le dieron 0 días de cárcel por esta colaboración. Por decir, no sé, no tengo idea. Y esto se refuerza aquí con lo de Andrés Luis Campos Ravelo, porque también decían que es que se arreglaban los pliegos de cargo. Y en lo concerniente a los pliegos de cargo vinculados a las obras ejecutadas por Odebrecht, ¿de dónde procedían? Vean lo que yo entendí de la pregunta. Por lo que yo entiendo, los pliegos de cargo o las especificaciones de los pliegos de cargo con criterios, etcétera, venían del Estado o de una empresa que el Estado contrata para hacer los pliegos, es decir, un subcontratado. Entonces ese cuento de que le hacían los pliegos a la medida, etcétera, pues eso también es un cuento. Y de nuevo le digo, juez, cuán difícil era preguntar, a ver, señor Ravelo, usted, que le cancelé toda la pena que usted tenía, ¿me puede decir, le pagó a Aurora Mudaraz por algún acto de soborno, sí o no? Salíamos de la duda. A Ricardo Martinelli, ¿usted le pagó, sí o no? Salíamos de la duda. Y entonces, aquí vemos que este es un tema que ellos dijeron, que es que no, ellos dijeron que todo eso era soborno. Pero Ravelo le preguntan por la sociedad Caribbean Holding y dice, eso no tiene nada que ver con la obra. Y de hecho más adelante indica que tiene que ver específicamente con campaña electoral y no con ningún soborno. Esta señora juez es, como usted ve arriba, el PowerPoint del Ministerio Público presentado por la respetada fiscal Ruth Morcillo para hablar de pagos a Ricardo Martinelli, supuesto amigo de mi representada. Pero es que lo pasaron tan rápido que al país no le dio chance de ver esto. Y es que esto, como ven arriba, dice que venía de la empresa, bueno, debía ser Caribbean, pero dice Caribbean Holding. ¿Que quién es? El cuñado de Ricardo Martinelli. Pero fíjese las fechas, que las pasaron rapidísimo ayer. 13 de enero del 2009, 15 de febrero del 2009 y 10 de febrero del 2009. Ricardo Martinelli no es presidente de la República, sino hasta el 1 de julio del año 2009. ¿Cómo podía ser soborno a un funcionario público si él ni siquiera era funcionario público? De hecho, no había ni ganado la presidencia. Y lo mismo ocurre, que ya se ha demostrado en otras partes del expediente, a pesar de que Richelieu Investment
No es cierto que guarde una vinculación directa hacia Ricardo Martinelli, pero igualmente un pago el 26 de junio del 2009, es decir, antes de ser presidente. Entonces, yo no sé cómo jurídicamente tan siquiera pueden tratar de explicar que uno le va a dar una coima a alguien que no es funcionario público. Ahora voy, porque le he querido decir que esto es una persecución contra Ricardo Martinelli. Y este fue lo que utilizaron para atacar a Aurora Muradaz. Y dentro de esto que hace, estos son los hechos imputados. Lo primero le voy a decir, el hecho es falso, pero además está errado en cuanto al tipo penal, porque si fuese cierto que ella recibió dinero de un ilícito que no está dentro del catálogo o no han podido establecer ellos que está dentro del catálogo penal, después de recibieron dinero, tendría que decir recibieron a sabiendas o presumiendo. Dinero de procedencia ilícita, no, tendría que decir de procedencia de un peculado, de procedencia de corrupción, de procedencia de tal cosa. Pero la Fiscalía nos privó de conocer esos detalles. ¿Y sabe por qué nos privó de conocer esos detalles? Porque está lejísimo de poderlo probar más allá de un PowerPoint. Estos hechos imputados, señora juez, le dije que eran falsos y le voy a probar que son falsos. Aquí dice que según el testigo protegido, en el 2014, fíjese esa fecha, enero 2014, el testigo protegido, aparece un testigo protegido y señora juez, yo tengo mi experiencia con testigos protegidos, varios están ya procesados de los que me ha tocado atender. Y con bastante seguridad esta no va a ser la excepción. Señora juez, al último testigo protegido que yo atendí le pagaron $1 millón. Y este testigo protegido aparece al final del expediente a decir cosas que decían ya los medios de comunicación. Águia puede ser Ricardo Martinelli. Pese a que Ravelo dice que el sistema Drausis ellos ni siquiera lo conocían y que no sabe quién es Águia. Y eso no solamente se lo preguntan a Ravelo, se lo preguntaron a casi todos los colaboradores de ellos. Hay uno que se llama Hildargo o algo así, ya le doy el nombre, señora juez, para que pueda verse esa declaración. El que era de alguna manera la cabeza de todo esto, ya le doy el nombre, Hilberto Mascarena, se lo preguntan a Miglacio, se lo preguntan a Olivio Rodríguez, se lo preguntan a Luis Darrocha, se lo preguntan a todas las personas quién era Águia, y algunas incluso dicen que podía referirse a el propio Andrés Ravelo, que podía referirse a amigos de Martinelli o familiares de Martinelli, pero, señora juez, lo que está claro es que ese sistema Drausis, que no es más que un sistema de Linux y de Windows, usted sabe que ese sistema Drausis, yo le voy a explicar un poquito qué es ese sistema Drausis. Pero primero quiero decirle, ¿cómo vincularon a Aurora Muradaz? La vinculan diciendo todo el dinero que está arriba es malo, sin importar que Ramón Carretero establece que claramente él tenía operaciones regulares aparte de los supuestos dineros que recibía. Es decir, usted no puede decir ahora mismo porque yo recibo un cheque de Global Bank, de Credit Corp, de cualquiera de los bancos que están mencionados aquí, que ahora yo recibí plata de blanqueo de capitales porque el banco también recibió, a sabiendas o no, un dinero. Porque es que esa compañía tenía negocios legítimos. Que recibió una plata en el 2014, me lo dijo el testigo protegido, que él fue quien entrega una supuesta copia del Drausis
Y yo me pregunto, señora juez, ¿eso no es una prueba acaso que debería estar con cadena de custodia? ¿Cómo es que Odebrecht tiene acceso al Drausys? ¿Cómo es que el testigo protegido tiene acceso al Drausys? ¿Cómo es que cualquiera tiene acceso al Drausys o alguien no sabe a qué es lo que es una fijación de evidencia? Porque es que la única manera que esa evidencia no pueda manipularse y cambiarse los nombres es que la tengamos asegurada. Pero eso no está ni siquiera en Panamá. Y cuando la fiscalía quiere saber quién es esta persona, lo que hace es que nos hace esta gráfica y le manda a preguntar a Odebrecht. A Odebrecht, o sea, no es que la fiscalía va y saca y hace una inspección ocular con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No, le pregunta a Odebrecht, o en el peor caso a una persona que no tiene ningún tipo de comunicación con Drausys, y le dice, mándame lo que tú tengas de Drausys. Pero si fuera verdad esta gráfica, si fuera verdad, y si hubiera un delito de receptación de bienes ilícitos, este fuera el delito y estuviera prescrito. Pero le dije que le iba a demostrar no solamente que era imposible, sino que además es falso, y pretendo hacerlo en los 5 minutos que me quedan. Vea que, como usted ve, aquí se menciona una serie de SWIFT, y aquí dijo el fiscal, es que esos SWIFT y bancos seguros van llegando, pero esos se van a poner en otra fase. Y de hecho le tengo que decir, señora juez, cuánto me molestó a mí, y que espero que el tribunal en un momento dado lo aclare, y esto no sale de mí, señora juez, porque no soy capaz de irrespetarla, piense como yo piense. La fiscal Ruth Morcillo ayer dijo algo sumamente delicado, preocupante, y que espero que el país tome nota. Dijo que usted le había dado indicaciones a la fiscalía de que los reportes que iban llegando de sus informes financieros finales se iban a aportar en otra etapa del proceso. Y eso está grabado. Y yo quiero saber cómo puede la fiscal Ruth Morcillo saber, y menos si es que fuese real que usted se lo dijo, sin haber oído ni a la fiscalía o a la defensa, que iba a haber otra fase del proceso. Porque eso sería un prejuicio que como defensor no puedo aceptar. Aquí nos vamos a qué es Drausys. Un sistema que tiene comunicaciones. Y yo me pregunto, ¿la fiscalía tiene una orden judicial para verificar comunicaciones entre personas? Porque esa es otra nulidad que le presento como incidente. Porque para que usted pueda verificar comunicaciones entre personas, usted tiene que ser una autoridad judicial, y eso lo entendió muy bien Ana Matilde Gómez. Usted no puede andarse metiendo en cualquier comunicación y pidiendo, mándame esas comunicaciones como fiscalía. Porque eso es correspondencia, son conversaciones privadas. Pero ese sistema no está asegurado, no ha sido inspeccionado con orden judicial, no fue inspeccionado por peritos panameños, no tiene cadena por custodia. Sabemos que ha sido manipulado por terceros y nadie sabe quién era quién, salvo un testigo protegido, señora juez, que ya dijo mi antecesor, se sabe, no es ni más ni menos que el señor Tacla Durán, que hacen una declaración en un acta completamente irregular, en donde ni siquiera se pone huella, y en donde supuestamente se consigna lo que ya salía por 1 año o 2 años en periódicos tratando de achacarle el tema de agia a nuestro representado. Y usted sabe las consideraciones, ya se le ha dicho que tengo sobre el testigo protegido. Aquí acabamos, señora juez. ¿Qué dice esto que le piden? Fíjese que ellos no verifican el Drausys. Le piden a un privado, este señor Enríquez, me parece que dice ahí, que le diga qué dice el Drausys sobre Periquita 1, Periquito 2 y Periquito 3. Y por supuesto ese Drausys no tiene ningún nombre. Pero si usted ve las 2 flechas donde las tengo puestas, usted verá una flecha, la más chica, que indica que alguien está manipulando
ese sistema en la actualidad. Y si ve la flecha más grande, va a ver lo más importante de esta exposición, señora juez. Las fechas en donde dicen que las periquitas 1, 2, 3, 4, etcétera, recibieron los dineros, son 2014. Y sobre este sistema Drausis, aquí está claro que dice Ravelo que eso se le reveló a él en el 2016. Es decir, él no sabe ni qué pasó con ese sistema entre el 2014 y 2016 y era el encargado de Odebrecht. Y que él también le pide a las personas sobre este sistema. Por el tiempo, corro esto mismo, pero tiene exactamente el mismo propósito y está en la FOJO 587-257 porque tengo que acabar con esta última filmina en donde dicen, primero, la Fiscalía no ha verificado ese SWIFT bancario, es decir, se sustenta en una copia que como el resto del expediente, aquí nos leyeron catalán, inglés, millones de cosas, pero los documentos deben estar traducidos. Copia simple, factura simple, pero fíjese lo más importante, señora juez, dice 2014 y fíjese cómo acaba esto. Dicen que se utilizó ese dinero para comprar algo en unas boutiques, que para mí como abogado, yo sé que una factura a nombre de alguien no constituye una evidencia, porque yo pudiera ir hoy a esa misma boutique y pedir una factura, igual que lo pudiera hacer en nombre mío, pudiera pedirlo a nombre de la fiscal, a nombre suyo, a nombre de cualquiera de mis colegas aquí, y pretendo que eso no sea prueba de nada. Pero ¿cómo yo sé que es falso? Porque de nuevo, señora juez, la transferencia es en el 2014, ya acabo, señora juez, en el 2014 la transferencia y la compra es en el 2012. Entonces, esta será la única persona en el planeta Tierra que pudo comprar algo en una boutique con el dinero que le enviaron en el 2014 y se montó en un carro, retrocedió 2 años y compró algo en una boutique y en euro habitante. Señora juez, culmino con esto. Una verdad no se prueba con mentiras. Y le he probado hasta la saciedad, y lastimosamente se me acabó el tiempo, que esto es una construcción de PowerPoints, pero no de pruebas y de mentiras. Y en atención a que no tenemos un delito probado, con un delito precedente claro, con una tipicidad clara. El propio fiscal dijo ayer, esto es atípico, y lo es. Señora juez, la solicitud de esta defensa entonces es que se dé un sobreseimiento de carácter definitivo para mi representada Aurora Murada. Muchas gracias.